Bueno, vamos a continuar con la parte de lo que son los signos vitales. Es de suma importancia saber que tenemos que lavarnos las manos antes de tocar al paciente, posteriormente lo que es determinar lo que son los signos vitales o la parte de la exploración, y de igual forma tenemos que colocarnos lo que son los guantes. Es importante colocarnos guantes de manera estéril o no estéril, no hay ningún problema, pero esto evitará que tengamos algún tipo de infección nosotros o que propaguemos un proceso de infección. Normalmente iniciaremos con lo que son la toma de presión arterial, con la parte de lo que es la temperatura, con la parte de lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría, o la parte de lo que es también pulsometría o la parte de lo que son pulsos. Vamos a iniciar primero con lo que es la temperatura para poder descartar de manera rápida lo que es un proceso febril. Iniciaremos con la parte de la temperatura. Es de suma importancia siempre comentar al paciente lo que le vamos a realizar. El día de hoy vamos a tomar en la parte de los signos vitales, ¿vale? Voy a iniciar con la parte de la temperatura, con lo que es un termómetro. Ese termómetro ya no es como el de antes. Antes se colocaba lo que era el de mercurio a nivel axilar. Normalmente para evitar algún tipo de intoxicación o algún tipo de lesión a nivel de su piel, le voy a tomar la temperatura con lo que es un termómetro digital. De primera instancia, este termómetro digital puede ser a nivel frontal o a nivel óptico. Pueden ser cualquiera de los dos, ¿vale? Voy a checar temperatura. Primero a nivel frontal. Nuestro paciente tiene 36.2 grados Celsius y a nivel óptico tiene usted 36.5. Es decir, que nuestro paciente se encuentra de parámetros normales. Recuerden que en un paciente adolescente o en un paciente adulto la temperatura normal oscila entre 36 a 36.9. Una temperatura de 37 a 37.9 se le considera febrícula y una temperatura mayor a 38 grados se le considera fiebre. Usted tiene una temperatura de 36.5, quiere decir que es una temperatura dentro de parámetros normales. ¿Okay? De igual forma, ahora sí, no olviden que la temperatura se mide en lo que son grados Celsius. Ahora bien, voy a iniciar con la parte de lo que es la frecuencia cardíaca, que quiere decir que voy a escuchar la parte de lo que es su corazoncito. Normalmente para la parte del corazón necesitamos ubicar lo que son los 4 focos cardíacos o 4 focos propiamente aórtico, pulmonar, mitral y lo que es propiamente tricúspide. Voy a iniciar. Normalmente para iniciar o para continuar con este proceso, nuestro paciente tiene que estar descubierto para que nosotros podamos identificar específicamente lo que son estos ruidos. Le voy a solicitar que se pueda descubrir propiamente lo que es su pecho, por favor. Lo más importante de cómo colocarnos lo que son la parte del estetoscopio es que las olivas se dirijan hacia lo que es la parte de hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que el conducto auditivo lleva una trayectoria, tiene que ser de arriba hacia abajo y de afuera, de adentro hacia lo que es hacia afuera. Normalmente esas olivas, si nos las colocamos de manera inversa, no vamos a escuchar o no vamos a poder detectar adecuadamente lo que es el ruido cardíaco. Nosotros lo tenemos que hacer de esta manera. Voy a escuchar la parte de lo que son los focos cardíacos, la parte de su corazoncito. Okay. Recuerden que es importante mantenernos por lo que son 60 segundos y lo que es tener propiamente lo que es el reloj de mano. Voy a poder escuchar. Una vez que hayamos terminado lo que es la parte del minuto y hayamos determinado lo que es la frecuencia cardíaca, nos podemos pasar al otro foco cardíaco. En este caso puede ser lo que es el pulmonar, puede ser lo que es el tricúspide, puede ser lo que es el mitral. ¿Cómo es o cómo podemos determinarlo? Podemos determinarlo si el paciente llegara a presentar problemas cardíacos. Si llegara a presentar problemas cardíacos, tienen que ser los 4 focos cardíacos. Si realmente el paciente no presenta alguna alteración, entonces lo podemos determinar nada más en el aórtico y propiamente en el pulmonar. Voy a escuchar lo que es su foco pulmonar. Okay.
Nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto. Quiere decir que está dentro de parámetros normales. Normalmente los parámetros de la frecuencia cardíaca van de 60 hasta 100. Si el paciente tuviera mayor de 100 latidos por minuto, significa que está presentando taquicardia. Si el paciente tuviera una disminución de lo que son los latidos, es decir, por debajo de 60, estaría presentando una bradicardia. Es decir, ahorita tiene una normocardia o latidos normales. Su frecuencia cardíaca es de 85, eso quiere decir que está dentro de parámetros normales. ¿Qué pacientes pueden llegar a presentar una frecuencia cardíaca baja o menor de 60? Pueden ser pacientes de tercera edad o también pueden ser pacientes de alto rendimiento o aquellos pacientes que realizan ejercicio o corren, digamos que por un periodo mayor a 1 hora, en lo que es un periodo de 6 hasta 7 días. Recuerden que siempre lo que son los instrumentos de exploración o instrumentos para los signos vitales, tenemos que hacer lo que es su limpieza, antes y después de utilizarlos. Ahora vamos a determinar la parte de lo que es oximetría. Este oxímetro también nos determina lo que es la parte del pulso, sin embargo los pulsos también lo podemos determinar de manera de palpación, que sería lo más correcto. Este oxímetro lo que va a cuantificar, digamos que es el porcentaje de oxígeno que llega a presentar nuestro paciente. Esta oxigenación tiene que ser a nivel de lo que es el dedo anular o puede ser lo que es el dedo medio y de cierta forma lo vamos a colocar a nivel de lo que son los capilares. Recuerden que los capilares va a ser la unión entre lo que son las arteriolas, que son arterias de menor calibre o arterias pequeñas, y lo que son las vénulas, o también conocido como, bueno, las vénulas que son igual de menor calibre y que de cierta forma se dirigen a lo que es una estructura de menor tamaño. Entonces lo vamos a poder determinar por medio de lo que son los capilares. Le voy a colocar lo que es un instrumento a nivel de lo que es su dedito y vamos a poder determinar lo que es su saturación. La saturación, digamos que es el porcentaje de oxígeno que debe de tener, tanto en la sangre como en la parte cerebral. Okay. Normalmente esta saturación tiene que ser arriba del 95% y la mayor tiende a oscilar entre lo que es el 99%. ¿Sí? ¿Me puede prestar su dedo, por favor? Su dedo índice o el dedo anular. Lo voy a colocar, voy a mover o movilizar un poco la parte de lo que es su brazo. La saturación de nuestro paciente en reposo, porque tiende a cambiar, recuerden que un paciente de reposo tiene que oscilar, tiene que tener un tiempo de 5 hasta 10 minutos. No tiene que estar doblando las piernas, no tiene que estar realizando algún tipo de movimiento. De igual forma su respiración tiene que ser de manera tranquila. La temperatura tiene que estar dentro de parámetros normales, lo que es propiamente la frecuencia cardíaca en parámetros normales. Si todo esto está bien o dentro de estos parámetros, lo que es propiamente la oxigenación debe de ser arriba del 95% hasta un 99%. Nuestro paciente tiene un 96%. Si el paciente llegara a presentar fiebre o febrícula, tiende a modificar un poco su saturación. Si el paciente llegara a presentar taquicardia o bradicardia, tiende a modificar un poco lo que es su saturación. Entonces, su saturación es de 95 con un promedio de 96-97, quiere decir que usted está dentro de parámetros normales. Un paciente que llegara a presentar o que llegara a tener problemas respiratorios, ya sea asma, EPOC o que sea un fumador crónico, su saturación tiende a oscilar entre 90 y 95. Sin embargo, esos son parámetros normales, pero para ese paciente. Por eso es que los signos vitales también se tienen que individualizar, o en sí, lo que es la historia clínica, exploración física, la parte de signos vitales es individual para cada paciente. El otro signo vital va a ser lo que es la parte del pulso. Este oxímetro o pulsómetro también nos determina lo que es la parte del pulso. Lo podemos determinar de esa forma o también lo podemos determinar y comparar palpando lo que es el pulso directo de nuestro paciente. Aquí el pulso nos determina que tiene de 74 y llegó hasta lo que es la parte de 80. Quiere decir que tiene un pulso dentro de parámetros normales. Sin embargo, se lo voy a retirar. Sin embargo, si nosotros no tenemos esta parte de lo que es oxímetro, para poder determinar lo que es el pulso, podemos determinarlo por medio de lo que son regiones específicas para el pulso. Lo voy a tocar, voy a estar manipulando. Puede ser lo que es a nivel de lo que es el proceso radial o lo que es el pulso radial y lo que es el pulso cubital. Recuerden que este pulso radial se encuentra por debajo de lo que es el proceso estiloradial y el pulso cubital se encuentra por debajo de este proceso estilocubital.
De igual forma, podemos determinar otro tipo de pulso. El otro tipo de pulso puede ser axilar, puede ser lo que es propiamente humeral, puede ser lo que es carotidio, puede ser lo que es temporal. Pero eso sería como poder invadir un poco lo que es el espacio de nuestro paciente. Por eso, entre menos invasivos es mucho mejor. Entonces nosotros vamos a colocar lo que es el dedo índice y medio a nivel de lo que es el proceso estiloradial. Vamos a poder determinarlo por un periodo de lo que son 60 segundos o un minuto, ya sea a nivel de lo que es el pulso radial. Si no lo detectamos, nos vamos a lo que es el pulso cubital. Si no lo detectamos, podemos determinarlo de lo que es el brazo derecho. Voy a poder determinar, voy a poder detectar. El pulso de nuestro paciente oscila en un promedio de lo que son 75 latidos por minuto, o lo que son 75 pulsos por minuto. Esto tenemos que compararlo tanto con la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, con lo que el pulso que nos sacó a nivel de lo que es el pulsómetro. El pulsómetro nos determinó que tenía lo que es 74, 75 pulsos por minuto. Yo determino que tiene 75 pulsos por minuto y tiene 85 de frecuencia cardíaca a nivel de lo que es el foco aórtico. Eso quiere decir que está dentro de parámetros normales. La diferencia entre lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es el pulso tiene que ir de 10 más menos latidos por minuto. Mi paciente está dentro de lo que es el rango. Si mi paciente tuviera 60 pulsos por minuto y una frecuencia cardíaca de 85, hay una gran diferencia. Eso puede estar condicionándolo un problema cardíaco o un problema a nivel de lo que son los pulsos o a nivel de lo que son las arterias de manera periférica. Ahora bien, vamos a la parte de lo que es la tensión arterial, lo que es la presión arterial. Para poder determinar lo que es la presión arterial necesitamos dos instrumentos, una lo que es el estetoscopio y la otra lo que es propiamente el baumanómetro. El baumanómetro, como les comentaba, va a contener lo que es la parte de lo que es el brazalete, va a contener lo que es propiamente el manómetro, lo que es la pera, que es el que nos va a ayudar a insuflar, lo que es la perilla y lo que son las mangueras. Recuerden que nosotros para la toma de lo que es la presión arterial tiene que ser propiamente en lo que es el brazo izquierdo. Si nuestro paciente tuviera alguna alteración o algún tipo de, digamos que, problema de la piel a nivel de lo que es este brazo, o algún tipo de catéter, o que una mujer que tuviera cáncer de mama, u hombre también cáncer de mama del lado de lo que es propiamente izquierdo, se tiene que tomar la presión de manera contralateral, es decir, de lo que es el brazo derecho. Les voy a enseñar a cómo colocar lo que es propiamente el brazalete. Recuerden que el brazalete o lo que es propiamente su manómetro tenemos que manejarlo de manera muy cuidadosa, ya que no tenemos que lesionar o lo que es romper lo que son las mangueras, que es el que nos va a ayudar a conducir propiamente lo que es el sonido, lo que es propiamente la pera, lo que es la perilla y lo que es propiamente el manómetro. Este manómetro tenemos que estarlo calibrando por un periodo de 6 meses hasta un año, todo depende de cuánto tiempo o de cuántas veces lo hemos utilizado. Este manómetro va desde 0 y va a ir gradualmente de 20, 40, 60, 80, 100. Normalmente en un paciente para la toma de presión tenemos que indicar, o él nos tiene que indicar cuánto es su presión arterial normal. ¿Cuál es su presión normal? ¿O la presión arterial normal la que usted maneja? 120/80. Ok. Aquí nuestro paciente nos dice que su presión es de 120/80 milímetros de mercurio. Nosotros vamos a insuflar lo que es 20 milímetros de mercurio más. Es decir, no nos vamos a ir hasta 120, sino que nos vamos a ir hasta 140. Si un paciente desconoce su presión arterial, aún así nos iríamos hasta 140. Voy a colocar lo que es el brazalete para que se den cuenta. Normalmente este brazalete tiene algo que se conoce como arteria, o tiene esta parte de la flechita que es la arteria, y lo tenemos que colocar digamos que dos dedos por arriba de lo que es el pliegue cubital o pliegue propiamente radial. Voy a colocar el brazalete. Siempre hay que darle órdenes o de cierta forma indicaciones a nuestro paciente. La arteria o esta flechita tiene que ir en la parte media. Nosotros no lo vamos a colocar a nivel de lo que es la arteria braquial. La arteria braquial nosotros vamos a colocar propiamente lo que es el estetoscopio.
Aquí en donde dice arteria lo vamos a colocar entonces en la parte media de este plieguecito, que son 2 dedos arriba de ese pliegue. Vamos a ejercer cierta presión sin llegar a lastimar o lesionar al paciente. Le tenemos que preguntar si lo siente de manera cómoda o si de cierta forma le está lastimando. ¿Lo siente de manera cómoda o siente que lo estoy lastimando? No, está bien. Perfectamente. Ahora bien, la parte de lo que es el manómetro lo tenemos que colocar en donde nos está indicando, donde está esta parte del plieguecito, propiamente de lo que es el brazalete. Tenemos que visualizar que de cierta forma la manguera o este conducto esté en una adecuada posición, no esté doblado o no tenga algún tipo de, digamos que esté roto propiamente. Ahora bien, tenemos que verificar también lo que es propiamente la manguera que está dirigida a nuestra pera y tenemos que indicar que nuestra perilla esté cerrada, ya que nosotros vamos a colocar o vamos a insuflar propiamente lo que es el brazalete. Tengo que colocar mi estetoscopio a nivel de lo que es el pulso braquial o lo que es propiamente esta arteria braquial. Para localizar la arteria braquial tiene que ser en lo que es en el tercio inferior, pero de la parte medial de lo que es la región del brazo. Tengo que palpar, lo voy a tocar. De igual forma tiene que ser con el dedo índice y medio, ya que el dedo pulgar o la parte del pulgar genera o tiene su propio pulso y puede estar modificado. Una vez localizado lo que es propiamente la arteria braquial, voy a colocar mi estetoscopio. Recuerden siempre que las olivas se tienen que dirigir hacia la parte, bueno, hacia afuera, hacia lo que es propiamente el conducto o la dirección del conducto. Voy a colocarlo. Voy a insuflar, en este caso el paciente me comentó que su presión arterial oscilaba hasta 120, voy a colocarlo o voy a insuflar hasta 140. Aquí vamos a poder determinar lo que son los ruidos de Korokov. Esos ruidos de Korokov significa que lo insuflo hasta 140, voy a ir abriendo lentamente pero de manera continua lo que es propiamente mi perilla y de cierta forma cuando escuche un primer ruido tengo que grabarme ese número. Si mi primer ruido yo lo escucho en 100, tengo que grabarme que, digamos, que ese ruido lo escuché a nivel, o en el número 100, tengo que seguir insuflando y cuando deje de escuchar ese ruido, significa que ha terminado la toma de la presión y tenemos que abrir completamente la perilla para no lesionar u oprimir propiamente el brazo de nuestro paciente. La primera cifra es la presión arterial sistólica y la segunda cifra es la presión arterial diastólica. Voy a hacer presión, si le condiciona algún tipo de molestia me indica. Normalmente tiende a condicionarle un poquito de molestia o de manera como de presión a nivel de su bracito. Voy a ir abriendo poco a poco la perilla, de manera lenta pero de manera continua. Y voy a escuchar el primer ruido. Voy a seguir abriéndolo. Dejé de escuchar lo que es el segundo ruido, abro completamente la perilla, quito lo que es mi estetoscopio, quito propiamente lo que es mi brazalete, acomodo adecuadamente lo que es propiamente mi baumanómetro para no lesionarlo, veo que realmente lo que son los conductos o lo que son propiamente la perilla junto con el baumanómetro estén de manera ordenada para no poder lesionarlos o poder golpear propiamente mi manómetro. La presión de mi paciente es de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. Su presión es de 110 sobre 70. Quiere decir que es una presión dentro de parámetros normales. La presión normal de un paciente que no es hipertenso tiende a ser entre 80 hasta 120 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica tiende a ser de 60 hasta 80 milímetros de mercurio. Lo que les comentaba, si un paciente tiene una presión de 80 sobre 60 milímetros de mercurio, él no tiene hipotensión, él tiene una presión dentro de parámetros normales. Pero si su presión oscila entre 70 a 50 milímetros de mercurio, su presión es de 70 sobre 50 milímetros,
de mercurio, quiere decir que está en la parte de hipotensión. Y hay ciertas maniobras que en una exploración física están contraindicadas. De igual forma, si nuestro paciente tuviera una elevación de su presión arterial de 140 de la sistólica y por arriba de 80 la diastólica, hay que descartar que nuestro paciente sea hipertenso. Si de primera instancia checamos si su presión de nuestro paciente tiene una sistólica de 180 y una diastólica de 110 milímetros de mercurio, es un paciente que está sufriendo una crisis hipertensiva. Esa crisis hipertensiva, lo que les comentaba, existen dos tipos, una de tipo emergencia y otra de tipo urgencia. Urgencia significa que no pone en riesgo lo que son los órganos blancos, o no hay daño a nivel de lo que es órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? Lo que es infarto, propiamente el corazón, un evento vascular, lo que es propiamente el cerebro, desprendimiento de retina a nivel de lo que es el ojito, e infarto renal, que es a nivel de lo que es el riñoncito. Sí, eso significa que el paciente, si tuviera algún tipo de lesión a nivel de estos órganos, significaría que estuviera cursando lo que es un tipo de emergencia hipertensiva. Nuestro paciente, al oscilar con una presión de 100/70, quiere decir que es normotenso, una presión dentro de parámetros normales. Ahora bien, vamos a colocar nuestro estetoscopio, nuestro manómetro, en lo que es nuestra mesa, digamos que se encuentra estéril o se encuentra limpia. Ahora, por último, para completar lo que son la parte de los signos vitales, vamos a iniciar con la parte de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es esta parte de lo que es la inspiración y lo que es la parte de la expiración. Esta frecuencia respiratoria tenemos que cuantificarla por lo que son 60 segundos, es decir, lo que es propiamente un minuto. Tenemos que hacerlo de manera indirecta o de manera que el paciente no detecte que lo estamos visualizando, porque si no va a modificar lo que es su proceso de respiración o su ventilación. Existen diferentes tipos de métodos para poder cuantificar o ver la frecuencia respiratoria. Una de ellas es que mientras estamos anotando los parámetros de los signos vitales anteriores, podemos visualizar lo que es el proceso de amplexión y amplexación a nivel de la caja torácica, es decir, lo que es la parte de ascender y descender, lo que es propiamente la parte de los pulmones. Lo puedo visualizar sin poder tocar a nuestro paciente. La otra forma de poder determinarlo es palpando o tocando lo que es el hombro de nuestro paciente y sentir propiamente lo que es la elevación y el descenso de lo que es propiamente la región de lo que es el hombro. Recuerden que el paciente no tiene que saber que estamos determinando lo que es la frecuencia respiratoria, ya que lo está haciendo de manera autónoma. Si nuestro paciente lo logra determinar o lo logra detectar, lo va a hacer de manera voluntaria. Y eso tendría que modificar la parte del patrón respiratorio. Ahora bien, voy a determinar o voy a diagnosticar, más bien voy a checar lo que es propiamente su frecuencia respiratoria. Por último, se le tiene que decir a nuestro paciente, ya que de cierta forma, conforme fuimos checando los signos vitales, se le fue indicando cuáles eran sus parámetros normales del paciente, pero sin embargo al final también tenemos que indicarle que todos sus parámetros están dentro de lo que es el rango. Nuevamente le voy a decir lo que son sus signos vitales, es decir, su presión arterial es de 100/70, quiere decir que tiene una presión dentro de parámetros normales. Su frecuencia respiratoria es de 12, tiene una respiración normal. Su pulso es de 74, con un rango de 75, igual está dentro de parámetros normales. Su frecuencia cardíaca es de 85 latidos por minuto y su temperatura osciló entre 36.5, la región frontal, y lo que es la región a nivel de su oído, de 36.4. Sus parámetros están, ahora sí, más bien, sus signos vitales están dentro de parámetros normales, no hay ninguna complicación. Podemos proseguir, realizarle lo que es la exploración física sin tener algún tipo de complicación posterior a lo que son los signos vitales.